Bienvenidos a este curso intensivo sobre lo que es el Gran Despertar. Este es el módulo 1, parte 1, y tenemos que empezar con el gobierno secreto. Un recordatorio bien rápido aquí sobre lo que es el curso intensivo que vamos a hacer. La información que voy a presentar en este curso en realidad es muy profunda como para analizarla a fondo. Por eso, todo va a ser descriptivo de una manera breve, pero que despierte la curiosidad de las personas que lo estén escuchando, que de esa manera puedan sentir que hay resonancia o simplemente no hay ningún tipo de resonancia, pero que estimule de alguna manera buscar más e investigar más sobre algún tema específico. Recuerden, este primer módulo se llama Entendiendo la Matrix, lo que es esta ilusión o este constructo ilusorio que nos han creado para nosotros poder vivir de la manera como vivimos. Tenemos que empezar con el gobierno secreto. Así que, sin mucho preámbulo, vamos a empezar con la primera parte de lo que es el gobierno secreto como tal. Para hablar de un gobierno secreto tenemos que entender que existe un gobierno que podemos identificar como el superficial. Es aquel con el cual nosotros hemos crecido y hemos sabido porque es la interfase, por decirlo de alguna manera, que hay entre el sistema de control y nosotros. La idea de un gobierno es representar al pueblo, al menos en su base lo es. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ridiculizar ese concepto porque sabemos lo obvio que no es. Y en ese sentido, sabemos que existe algo más detrás de eso. A eso le llamamos corrupción. La corrupción es básicamente la representación de aquellas cosas que suceden, digamos como la manifestación superficial, una vez más, de lo que es en realidad lo que está sucediendo detrás del telón, pero que nosotros sabemos que hay algo mucho más profundo y que muchos de nosotros nos da miedo o temor simplemente porque nos sentimos desempoderados, básicamente en eso. Pero podemos reconocer fácilmente que existen fuerzas por detrás del telón, como ya dije, que están manipulando al gobierno como tal. O básicamente son las fuerzas que manipulan la agenda o la dirección por la cual un gobierno está dirigido. Y los políticos son básicamente los títeres que hacen la función de representar eso al gobierno. Una vez que entendemos esto, sabemos que estamos en un territorio de conspiración, porque hablar de este tipo de información quiere decir que lo que nos presentan los medios de comunicación y lo que nos presentan los políticos y lo que nos presentan los representantes del gobierno no son básicamente la verdad ni la realidad, sino que existe siempre un plan por detrás de todo esto. Esto no es nada nuevo. Una vez que adentramos en lo que es el hoyo de conejo de lo que es este gobierno secreto, podemos entender que hay instituciones detrás de esto. Estas instituciones sabemos que son las bancarias, son las religiosas, son aquellas de educación. Tenemos por supuesto las corporaciones y las instituciones, hay carteles, hay mafias, hay sindicatos. Todos este tipo de instituciones y corporaciones lo que hacen es manipular al gobierno para su propio beneficio. Entonces aquí ya estamos en lo que es el territorio conspiración o de teorías de conspiración, diciendo que hay corporaciones que están manipulando el gobierno. Mucha gente se detendría en este momento y diría, no puedo creer eso. El gobierno representa exactamente lo que el pueblo quiere y el voto de nosotros es realmente lo que cuenta. Bien para ellos, nosotros sabemos que existe algo más. Y es muy visible porque es hasta información pública cómo ciertas corporaciones e instituciones, sobre todo los bancos, han influenciado a los gobiernos para poder crear la agenda que ellos quieren. En nuestros países, por supuesto, sabemos que el imperio, como los conocemos, básicamente Gran Bretaña y Estados Unidos en el occidente, son aquellos quienes manipulan a nuestros países hispanos, latinoamericanos, para poder conseguir los recursos que necesitan en nuestros países. De todos modos, esto es información banal o superficial todavía dentro de lo que es el gobierno secreto. Más allá de esto, sabemos que existe un sistema de lo que llamamos compartimientos para mantener secreto todo aquello de los funcionarios que trabajan en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los bloques de bancarios, por ejemplo, existen compartimientos por los cuales algunas personas sienten que están en la parte más alta de lo que es ese sistema financiero, en este caso. Entonces, de repente, el presidente de algún banco corporativo
puede pensar que está en la cúspide de lo que es el sistema financiero. Sin embargo, él no es más que otro títere, lo que llaman, se sienten como que están en la parte más alta del poste de los tótems, que es básicamente el sistema de cabezas que está uno por encima del otro, y ellos se sienten que están ahí, pero en realidad son simplemente la parte alta de ese bloque. Por detrás de ese bloque hay mucha más profundidad. Entonces, esto es como mantienen secreta toda esta información y lo que yo llamo, que vamos a llegar a eso ahorita, el control, la manipulación o aquellos que mueven las redes, por decirlo de alguna manera, y que crean básicamente la agenda como tal. Entonces, gracias a este sistema de compartimientos es que todo se mantiene en secreto, ya sea en el sistema de educación o en la religión o en algunas corporaciones o en algunos sindicatos, mafias, etc. Entonces, en este sistema es de donde de hecho salen algunos de los informantes que revelan información que nosotros hemos escuchado de distintos medios. Incluso en la parte de tecnología es donde hemos visto más informantes que han hablado, como el caso más reciente es Edward Snowden, quien habló del NSA o del National Security Agency de aquí de Estados Unidos, que es el Centro Nacional de Seguridad, y quien reveló mucha información sobre lo que se está haciendo para básicamente espiar a la propia población. De estos sistemas de compartimientos es donde viene en parte el gobierno secreto y digamos la estructura que crean para poder manipular todo, desde el gobierno hasta el entretenimiento. Todo, absolutamente todo. Ahora, pasando a la pregunta que lleva: ¿quién se beneficia de todo esto? Una vez que te das cuenta que los presidentes no son en lo absoluto aquellos que están en control. La pregunta es: ¿quiénes se benefician? ¿Acaso son los presidentes actuales? ¿Son los dueños de las corporaciones? ¿Quién realmente tiene control sobre esto? Bueno, para eso tenemos información que 8 familias aproximadamente son las que tienen el dominio de básicamente todo en el planeta, o casi todo. Y al menos en un sistema jerárquico, aquellas corporaciones o instituciones que manejan la mayoría del mundo e influyen en el resto de aquellas que no son dueños. Con ese control, básicamente tienen control sobre todo el planeta. 8 familias nada más, tuve que contar. 8 familias nada más son aquellos que tienen el control sobre todo esto. Estos son familias que vienen, por supuesto, de un linaje, de una estirpe antigua, que a través de los años se han pasado el mandato o la batuta, como decimos nosotros, del control y el sistema de control como tal. Ellas son quienes manejan esto y por supuesto existen a su beneficio sociedades secretas, sectas, grupos y otro tipo de personas que están unidas bajo algún tipo de emblema por el cual regir, manipular, crear, diseñar y ejecutar las agendas que luego los compartimientos, instituciones, corporaciones, bancos, sistemas financieros, etcétera, van manifestando y revelando o llevando a ejecución para poder crearlo. Lo siguiente es saber cómo trabajan estas familias, cómo es posible que nadie lo sepa. Bueno, si ya sabemos que en el sistema de compartimientos ya es suficientemente hermético y sellado para que las personas que trabajan ahí ni siquiera puedan saber de los otros bloques, ya sea en la profundidad de su propia institución o de otras instituciones. De la misma manera, estas familias se mantienen básicamente en la oscuridad y manejan como que si fueran unas familias normales, casuales, en el planeta, pero mantienen control sobre todo esto. ¿Cómo lo hacen? En realidad ellos no tienen ningún tipo de lealtad a un país, a un grupo, a una sociedad, a una cultura, a una raza, a un grupo étnico, nada en absoluto, ni a una religión, por supuesto. Bueno, existen religiones dentro de eso, pero no vamos a entrar en esa parte de los cultos que esta gente busca y mantiene. De hecho, vamos a llegar un poco a lo que ellos, a quienes son sus maestros, que es lo que vamos a llegar en unos breves momentos, pero en cualquier caso son ellos quienes mantienen este control y trabajan, como David Icke menciona, una corporación transnacional, la cual no tiene ningún tipo de lealtad a nadie. Así como aquí en Estados Unidos Ford
entre muchas otras corporaciones, le fabricaba a Hitler en la Segunda Guerra Mundial equipos para la maquinaria de guerra, no tienen ningún tipo de lealtad con los Estados Unidos, o no la tenían, simplemente era ganancia monetaria. La pregunta es, y es a lo que lleva a esto, ¿qué sacan esta gente de este? ¿Cuál es el beneficio si ya tienen todo el control y todo, bueno, no tienen todo el control, pero tienen todo el dinero del mundo básicamente? Y la palabra es esa, control. Lo que buscan es mantener más control. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitar más control? Algunas personas se detienen y simplemente dicen, bueno, lo hace porque control es alguna especie de adicción que pueden tener, que mientras más tienen, más quieren controlar. Pero en realidad el control lo hacen simplemente porque es su filosofía de vida. Así como aquellos que me siguen en la Ley del Uno saben que existen dos polaridades. Existe la filosofía de los positivos y la filosofía de los negativos. La filosofía de los positivos siendo aquellos que dan a otros, servicio a otros, y los negativos, servicio al yo, básicamente ganancia propia. Esta es la filosofía que ellos siguen y simplemente quieren avanzar en ese tipo de carrera en la cual estamos manipulados y controlados por esta gente cada vez más. En cada una de las iteraciones por las cuales ocurren estas llamadas banderas falsas, por las cuales siguen restringiendo aún más nuestros derechos, nuestras libertades y nuestra posibilidad de ser seres humanos libres, a través de eso nos controlan más. Ese es el propósito, esa es la agenda que esta gente tiene. Por último, la pregunta es, ¿acaso ellos son los últimos en el tótem? Bueno, hasta donde parece, no lo son. Y aquellos que me sigan en la Ley del Uno también sabrán que existe lo que llaman el Grupo de Orión, lo cual es una simple manifestación de algunas entidades negativas que mantienen control sobre una población, porque de nuevo, ellos son quienes a través de los miles de años le han estado pasando la información, la filosofía negativa a estas entidades humanas que han trabajado aquí a través de la estirpe familiar durante miles de años y recientemente se han manifestado mucho más. Entonces, estas entidades, algunos las han conocido como reptilianos en épocas recientes, arcontes en los tiempos gnósticos, Daejins en las regiones arábicas, los Nephilim en lo que es la historia bíblica y otra serie de nombres. Es irrelevante tratar de categorizar lo que son estas entidades, salvo encapsularlos dentro de lo que es las entidades negativas o simplemente la filosofía negativa de vida o de existencia en el universo. Estas entidades son quienes han entregado esta filosofía, quienes entregan también información tecnológica y quienes mantienen básicamente la maquinaria del sistema de control para que los humanos aquí puedan servirle a ellos, nosotros podamos servirle a esta humanidad o este grupo pequeño, y así básicamente en la pirámide estructural de lo que es el sistema de control. Entonces, para recapitular esta breve manera de explicar lo que es el gobierno secreto y cómo lo conocemos, tenemos que el gobierno superficial que conocemos, básicamente aquellos partidos políticos y políticos en general que mantienen esta estructura visible para nosotros, son aquellos que están en la interfase entre nosotros, que somos los humanos comunes, y ellos, que son los primeros que se entregan básicamente a esta filosofía negativa de control. Algo que no existe, por ejemplo, en el gobierno antiguo o la idea de un gobierno daoísta de los chinos, donde el gobierno era completamente libre, no este sistema de control jerárquico. Entonces, detrás de ellos existe una cortina donde están diferentes compartimientos en los que se trabajan como corporaciones, sistemas financieros, educación, religión, etc. Entretenimiento incluso también está incluido ahí, de manera de dominar a la gente y manipular a las personas a tener una especie de psicología o psiquis direccionada hacia lo que ellos quieren para el trabajo que ellos necesitan. Profundidad en esto, pudiéramos irnos, pero de nuevo, esta es una breve reseña de todo lo que es este sistema. Más allá de eso, tenemos que quienes se benefician en realidad son los linajes familiares, grupos, sectas, sociedades secretas y otros grupos clandestinos que simplemente se mantienen siendo parte de este sistema de personas humanas que manejan esto como una corporación transnacional.
no a través de un país. El imperio no es Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni China, ni Rusia. Son básicamente frentes. Detrás de todo esto, en diferentes países de Europa, de Asia y de las Américas, existen los que son estas verdaderas sociedades secretas. Grupos y familias o linajes, estirpes familiares. Por encima de ellos existen los que son las entidades negativas interdimensionales, que ya hablamos, con diferentes nombres. Son simples fuerzas universales de entidades representadas en lo negativo que manejan y entregan y ayudan a manifestar este tipo de realidad para los planetas como nosotros, que vamos a entrar en el módulo 2, quiénes somos nosotros, pero por ahora simplemente somos una manifestación física de lo que es la tercera densidad de conciencia. Para aquellos que me sigan en la ley del 1 entenderán a qué me refiero, y para manipular a este tipo de entidad que somos nosotros. De esa manera llegamos a lo que es el resumen de lo que es un gobierno secreto y cómo estamos siendo controlados y dominados. Ok, para culminar, algunas personas se pueden sentir normalmente y adecuadamente afectados por este tipo de información. Pueden sentirse un poco tristes, pueden sentirse desempoderadas, y por eso pueden sentir que sus convicciones están siendo desafiadas y muy abrumados con este tipo de información. Si eres uno de ellos, no tengas miedo. En realidad, esto significa que estás en un buen camino y te va a despejar todas las ilusiones para sentirte más liberado o liberada. Nos vemos en el próximo video.